Hombre, muy buenas. Qué silencio para un año del caballo. Creo que... Sí, sí, no, ya está. Faltan 2 días. De aquí 2 días ya veremos. Bueno, pues nada, pues bienvenidos a la última edición de Año del Caballo de Fuego 2026. Ya llevamos unos añitos con esto, llevamos desde el año del cerdo 2007 o algo así, ya empezamos con charla año chino y bueno, va creciendo y los apuntes también van creciendo, os los enviaré en PDF, ya tenéis para leer unos poquitos de días. Sí, sí. Entonces, mira, esto como ya os lo sabéis, nos lo saltamos. Es decir, lo importante de todo esto es que cómo calculamos las relaciones entre los signos del horóscopo chino y por lo tanto las relaciones entre tú y un año del caballo de fuego. Es decir, cómo te relacionas tú con una persona caballo, cómo te relacionas tú con el año del caballo o con el mes, el día y la hora del caballo. Y así vamos creando la afinidad o desafinidad entre los signos. Y bueno, todo se basa en el yin y el yang, la energía que se contrae o en yin, la energía que se expande o yang. Y entre las dos van a crear unos movimientos diversos que lo más importante que tenemos que conocer es este movimiento. En principio el yang es el fuego, que representa el verano, todo aquello que está en expansión, el sol calentando la tierra. El agua es el frío, el invierno, todo aquello que está en contracción, todo aquello que tiende a no moverse. Así que en nuestro planeta el yin y el yang serían esto, el agua que está abajo y el sol que está arriba evaporando el agua. Cuando el sol evapora el agua, ¿qué se produce? El viento. El elemento madera, que es el viento que se mueve y transporta las semillas. Es aquello que crece, aquello que se desarrolla hacia arriba, como las plantas. Y eso hace ascender la energía. Cuando la energía decae, llegamos al elemento metal, que es el otoño, que es lo decadente, lo que se desacelera, lo que va perdiendo energía. Y en medio vamos a tener el elemento tierra, que son tanto el centro de los puntos cardinales, es decir, yo entre los 4 puntos cardinales, el ojo del observador, y también dentro de la relación entre los 5 elementos, el elemento tierra es el armonizador de todos los demás. Así que en las estaciones del año tenemos pues dos meses de fuego, es decir, de verano, y uno de elemento tierra, que es el siguiente. 2 meses de otoño y uno de elemento tierra. Con todo esto vamos a construir 12 signos. Los 5 elementos se relacionan de esta forma, puestos así, agua, madera, fuego, tierra, metal. Cada uno de ellos alimenta al siguiente, cada uno de ellos le quita energía al que está 2 puestos más adelante. De esta manera se crea un entrelazado que hace que el clima siempre sea estable en el mundo. Además, si cambiamos los nombres de los elementos por órganos, por vísceras, por órganos de los sentidos, por sabores, por colores, podemos desarrollar la medicina china, el feng shui y todas las artes que proceden del taoísmo, todas las ciencias, con las cuales podemos diagnosticar y tratar desde la relación entre los 5 elementos, que sería como piedra, papel, tijera, pero con 5 en vez de con 3. Bueno, esto ya lo sabéis, así que os lo he hecho rapidito. Los días chinos, esto era la semana china de 10 días, antes era de 10 días la semana. El primer día era de madera yang, que era como energía de primavera, el segundo de madera yin, primavera más calmada, y así se iban sucediendo indefinidamente durante el calendario de los 10.000 años. Igual que hay 10 días así, hay 10 años así. Hay un año de madera yang, otro de madera yin, y al mismo tiempo hay otra energía que sería una energía más del funcionamiento de la Tierra, que son los 12 signos del horóscopo chino, que son las 12 ramas terrestres, en las cuales lo único que ocurre es que el elemento tierra, en vez de 2 veces, se repite 4 veces para poder hacer las interestaciones.
Es decir, este entramado está creado para que haya vida en la Tierra. En un lugar donde no se produzca esto, el clima no es lo bastante estable para que la vida se desarrolle durante millones de años hasta que se vuelva inteligente, que en ello estamos. Así que bueno, los años, estamos en el año 4728 del calendario chino de los 10.000 años, y cada año se sucede así. Ahora vamos a entrar en este, año del caballo, rama terrestre número 7. Al mismo tiempo va a coincidir con el tronco celeste número 3, que es fuego yang. Cada 60 años se produce la misma coincidencia, la última vez fue en 1966. Con lo cual, este año es un año del caballo de fuego yang. O, dicho en el modo clásico, impera la rama terrestre 7 y el tronco celeste 3. Esto no habrá examen luego, ¿eh? No. Y bueno, este es el dibujo más chulo que hay de astrología china, porque aquí veis los 12 signos del horóscopo chino, los que son de invierno, 2 de invierno y 1 de elemento tierra, que es un traspaso entre invierno y primavera, 2 de primavera y 1 de elemento tierra, el dragón, 2 de verano, serpiente y caballo, y el siguiente de elemento tierra, los chinos llevan una estación adelantada a nosotros, y 2 de otoño y 1 de elemento tierra. Y de esta manera podemos demostrar que la naturaleza cíclicamente tiene más o menos el mismo clima durante miles de años, a pesar de pequeños ajustes que se producen por diversas razones, Entonces aquí tenemos todo, ¿no? Pues el elemento de cada uno de los animales del horóscopo chino, el mes del año que representa, las 2 horas del día de 24 horas que representa cada uno, que equivale a un meridiano de acupuntura por el que circula la energía a esa hora, y si es yin o es yang, y el punto cardinal que le corresponde. O sea que en este dibujito ya puedes tener todo lo que necesitas saber sobre los 12 animales, excepto una cosa. Bueno, estos son datos que os los pasaré también. Aquí está. Aquí tenemos el elemento que predomina en cada uno de los signos del horóscopo chino. Tenemos 4 signos cardinales que prácticamente tienen un elemento solo, pues la rata es puro elemento agua y por lo tanto es puro miedo, instinto de supervivencia. Representa el norte, el año más frío de los 12 años. Su opuesto, el caballo, representa el sur, el verano, es prácticamente todo elemento fuego porque es un año muy caluroso, como pronto lo vais a comprobar. El único que tiene otro elemento de regalo es el caballo, porque tiene un poquito de elemento tierra, que significa humedad, para que el calor no sea tan sofocante como para que al respirar no se nos sequen los pulmones, Necesitamos un poquito de humedad en el aire. El conejo, que representa la energía madera, es todo creatividad, todo energía de primavera, y el gallo, que es el elemento metal, pues es todo metal, o sea que es todo cosecha, capacidad de recoger los frutos del trabajo. El resto de signos, cada uno son de su padre y de su madre, y están hechos con retazos de los distintos elementos, Así que, bueno, pues este año nos toca un año del caballo, que es elemento fuego. Además, como ha coincidido con la rama terrestre 3, es un año del caballo de fuego, quiere decir el doble de fuego. Y además, como el año pasado, no, en 2024, entramos en el periodo 9 de los ciclos chinos, el periodo del 9 está dominado por una estrella de fuego, así que 3 veces fuego, y en el mes de junio tendréis 4 veces fuego. No os dolerá el reuma, seguramente, Qué bien. Es decir, en el fondo estos son cualidades climáticas y por lo tanto así es el clima, así se comportan las personas, ¿no? Pues en nuestro país sabemos que en el norte la gente es más reservada, huye más del contacto directo y son menos extrovertidos. En el sur son muy de estar afuera y más alegres y muy dicharacheros. En el este son más activos, creativos, hablan muy fuerte y son un
tiran a extrovertidos, y en el oeste, que podríamos decir Portugal, por ejemplo, pues la gente vuelve a ser un poquito más como melancólica, ¿eh? Solo hay que ver la música de allí, ¿no? La música de Portugal. Bien, pues esos son los signos cardinales, los climas de los signos cardinales que provocan un tipo de carácter, y luego el resto de los signos son más bipolares o tripolares, o cuatripolares a veces, porque tienen retazos de los otros elementos, ya son un poquito más difíciles de catalogar. Pero bueno, importante, cómo es un año del caballo de fuego. Es decir, va a hacer calor y ya está. Calor con un poquito de humedad, que lo podríamos llamar bochorno. Entonces, depende de si alguien puede medir su sensación térmica con un reloj de estos que lo miden todo, pues así no haces caso de la tele y no te tienes que creer que te han dicho que hay una sensación térmica de 50 grados. Es como si alguien supiera cuál es mi sensación térmica, ¿no? Entonces, en principio, calor con un poquito de humedad a ratos. Es decir, cada vez que se evapore agua, no va a llover, no va a caer precipitaciones, sino que se va a quedar flotando en el aire como una neblina. ¿Por qué? Porque en el año de la serpiente teníamos elemento fuego, ratitos de calor, ratitos que el sol pica. Hemos tenido elemento tierra, o sea, días de solo humedad, como hace 2 o 3 días. Hizo un día que solamente había una humedad del 90 y tantos %. Días de elemento metal, que es lluvia, y además, como era serpiente de madera, en 2025 días de viento. Y eso es lo que ha hecho la serpiente entre enero y febrero de 2026, ha hecho sus últimos pinitos, ¿no? Y ha hecho días de solo lluvia, días de solo humedad, un par de días de sol que se te secaba la ropa muy rápidamente, y días de solo viento, que ya lo habéis visto por la tele, todo lo que ha habido, ¿no? Es la despedida de la serpiente. Pues bueno, en el año del caballo tachamos la lluvia, el elemento agua tampoco existe por ningún lado, así que tachamos la nieve y el frío, tachamos el viento, que cesará ahora en cuanto se empiece a instalar el caballo, y solo nos queda el calor y la humedad. Por lo tanto, pues bueno, se va a ir acumulando calor durante todo el año, toda esa agua que ahora nos sobra pues la vamos a echar en falta, y además nos queda todavía un año de verano, que será de elemento tierra, es decir, con más humedad y más viento, el año de la cabra u oveja, y bueno, pues el más intenso es el caballo, que equivale a la energía del mediodía, de entre las 11 y la 1 del mediodía. Equivale a la energía del mes de junio, es decir, una energía de calor intenso e incondicional. En el mes de junio, si te llueve, es con la luna de San Juan, normalmente, no más, y caen 4 gotas. Es un año que te hace sol un día detrás de otro. Entonces ha llovido ya en lo que llevamos mes y medio para todo el año, ¿ya? Sí, ya no hay más. El que no haya guardado agua son 2 años, 2 años sin llover, hasta que llegue el año del mono, que empezará 2028, que empezará a caer algo. De momento vamos a aguantar 2 años sin aprovechar las precipitaciones que caigan, tanto de agua como de nieve. Va a nevar muy poquito. No pasa nada, porque así fue en 2014 y 2015 y seguimos vivos, no pasa absolutamente nada. Pero va a ser así, por lo tanto, si el clima va a ser así de sencillo, que lo hemos explicado en 5 minutos, ¿cómo va a ser la gente? Bueno, pues cómo es la gente cuando hace mucho calor, cómo es la gente en el mes de junio, que además estás viendo ya todo el verano por delante, cómo es la gente a las 12 del mediodía, qué tarde es, uy, hay mucha luz por la ventana, ostras, tengo que ir al banco, tengo que ir a la compra, tengo que ir ¿no? ¿Cómo es que hay tanta gente? Y tú no eres gente, pues a las 12 del mediodía estás poblando la calle junto con todos los demás que se han dado cuenta de que son las 12 del mediodía. Porque a las 11:30 dices, bah, todavía son las 11:30. Pero a las 12 parece que te hayan puesto un petardo en el asiento y ya estás corriendo.
Por lo tanto, ¿qué carácter provoca el elemento fuego del caballo? Un carácter irreflexivo. La gente se mueve sin pensar, no piensa lo que hace. La energía caballo hace que la gente solo vea lo de fuera. Tu objetivo, tengo que comprar, tengo que ir al banco, tengo que pagar Hacienda, tengo que hacer gestiones, y por lo tanto no ven nada más, no ven si te duele el juanete, si has pisado a alguien en el pie, o da igual que haya mucha cola, da igual que no sea lógico que vayas a todas partes a las 12 del mediodía, que no tiene sentido, lo haces sin pensar. Es decir, la energía fuego y por lo tanto la energía caballo provoca que la gente no piense, sino que actúe irreflexivamente, es decir, movido por tus objetivos, como los signos de fuego de la astrología caldea, pues se mueven por objetivos y nada más, no razonan. Por lo tanto, pues bueno, vamos a tener una humanidad muy ruidosa, muy extrovertida, van a necesitar hacer cosas porque, así como en el año de la serpiente era el año de la manipulación, es decir, manipulación de masas, mucho mensaje subliminal, 3 días de Julio Iglesias, 3 días de accidente ferroviario, 3 días de esto, 3 días del otro, machaconamente las 24 horas del día, luego se olvidan absolutamente del otro como si no hubiera tenido importancia y te van cantando mantras, ¿no? Y te tienen entretenido pues 3 días con cada cosa. Y la gente se deja hipnotizar, es decir, ponen esas televisiones que dicen lo mismo todo el día y la dejan puesta y de vez en cuando reaccionan. Es que no hay derecho, es que son unos sinvergüenza, pero no hacen nada, por supuesto. Ya te has desahogado y ya no tienes que hacer nada con tu vida. Entonces, esto se acaba en 2 días. Entra el caballo y de repente todo lo ves claro y nítido, como cuando sopla viento del norte y se ven las personas, las siluetas en las ventanas a 2 kilómetros de distancia. Es decir, se ha evaporado toda la humedad del aire y de repente lo ves todo clarísimo. Hace mucho sol, mucha luz y el más mínimo defecto se ve claramente. Aunque la gente no razona, va a ver enseguida quiénes son los buenos y los malos y se va a lanzar contra. Ahora veremos dentro de un poquito lo que pasó en 1966, anterior año del caballo. Entonces, bueno, en esta primera parte vamos a ver situación mundial, comportamiento de la humanidad en general, y en la segunda veremos cómo le va a ir a cada uno de los signos en el año del caballo. Pobrecicos, ¿eh? Bueno, el nombre del caballo es Ma, el nombre de un caballo es Ma, el nombre de la rama terrestre número 7 es Wu, así que cuando ves escrito Wu se refieren a la rama terrestre número 7. Representa el sur, el centro del verano, el mes de junio, rige el color rojo. En las horas del día, el meridiano del corazón que rige al caballo es de 11 a 1 del mediodía, hora solar, o sea, 1 hora menos. Aquí se sana con el sabor amargo, sobre todo, casi todas las hierbas amargas depuran el hígado que beneficia al corazón, que es el que limpia la sangre. Así que indirectamente el amargo le sienta bien al corazón. El elemento fuego lo que te mueve es a que no tienes miedo, no te duele nada, porque no te duelen los riñones, porque no hace frío. Como no tienes contraídos los riñones, no tienes miedo. Y por lo tanto, puedes amar a los demás. Es decir, la primera parte es sobrevivir. Cuando ya lo has conseguido, entra la compasión. Es decir, como voy sobrado por la vida, no me duele nada, y encima, pues tengo lo suficiente para comer y para sobrevivir, entonces me pongo a ver qué necesitan los demás. Entonces el caballo está observando al exterior. El caballo ofrece amor universal y por lo tanto pide correspondencia, pide que le amen también. El amor tiene que ser recíproco, ¿no? Entonces las personas del año del caballo, pues yo que sé, había 2. Uno era una que decía: dice mi novia que soy demasiado precipitado. Bueno, en realidad todavía no es mi novia. Sí, ese sería el caballo. Y luego, pues cuando ya tiene novia, le dice a su mujer:
Dice, Paco, ¿tú te sientes atado a mi lado? Dice, no, claro que no, mi brida. Esa es la actitud con la que el caballo, por un lado, busca unirse a otro, por otro lado, busca la libertad. Es decir, tiene tanto deseo de unirse como de liberarse. Así que, ¿qué va a hacer la gente en el caballo? Pues explotar el Tinder, reventar el Tinder de arriba abajo, salir con todo el mundo, da igual cómo salga en la foto, ¿no? Como las dos ratas aquellas, ¿no? Que pasaba volando un murciélago, dice, mira, ese es mi novio. Dice, uy, qué feo, dice, sí, pero es piloto. De esta manera, el caballo lo va a probar todo. ¿Por qué? Porque todo el buffet está a la vista y por lo tanto tienes que tocarlo todo, experimentarlo todo. Entonces la energía caballo te mueve a buscar en el exterior, no porque te falte algo, que eso sería cosa de la rata. La rata está buscando algo porque tiene hambre, porque tiene frío, porque tiene miedo, ¿por qué? ¿No? Y está buscando llenar. No, al caballo le sobra. Ha nacido en un año que hacía mucho calor, que había abundancia, es decir, la tierra estaba llena de frutos, la fruta estaba muy barata y la verdura también, y por lo tanto no le falta de nada y encima no le duele nada porque hace tanto calor que las articulaciones no te duelen, que es en lo primero que se nota el miedo y el frío se notan las articulaciones. Por lo tanto, desde esa actitud sale a, digamos que compartir. El caballo no pide ni da, comparte. Es decir, todos somos uno. Cuando llegas al máximo estado de la energía caballo es el amor universal, así que todos somos uno, por lo tanto todos compartimos. Vivimos en una energía compartida que es el amor, que es lo que cohesiona las partículas para que no se separen demasiado, pero el amor divino, es decir, las partículas están muy separadas. Eso es lo de mi brida, ¿no? Es que, a ver, tú tienes una pareja, pero no estás agarrándola del cuello todo el día, llevándolo con una correa. ¿Para qué? Es decir, que tienes que sentir la libertad dentro del amor y por lo tanto es muy difícil llevarlo bien, sobre todo con la impetuosidad que produce el signo del caballo. Así que en positivo, su cualidad positiva es el amor universal, es decir, expresar el amor en todas direcciones. En negativo, ¿qué es en negativo? Una energía, es cuando está mezclada con miedo. Cualquier energía, pues la madera, ¿no? La aceleración mezclada con miedo produce irritación. Pues en elemento fuego, la alegría, el amor universal, la plenitud mezclada con miedo produce histeria y sobre todo ataques de tipo epiléptico o epileptoide, pérdidas de conciencia, todos aquellos ataques en los que pierdes la noción de ti mismo. Eso es elemento fuego exacerbado, es decir, una persona que tiene muchas ganas de interactuar con el exterior y al mismo tiempo tiene mucho miedo. Entonces se produce una dislexia dentro de la persona que se nota principalmente porque se le traba mucho la lengua, normalmente. Es porque la lengua, el músculo de la lengua deja de funcionar bien y no articula bien las palabras. Es una expresión de amor mezclada con miedo. Así que es cuando el caballo tiene mucha energía, va muy lanzado, pero le patinan las ruedas. Es decir, un caballo con unas patas que le resbalan porque camina por adoquines. Como decían en aquel anuncio de Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada. Y salía un corredor con unos zapatos de tacón a punto de despegar en el tartán, ¿no? Pues bueno, tiene que haber un mínimo de control de uno mismo cuando se expande hacia el exterior y eso se produce cuando hay ausencia de miedo. Cuando dices los órganos, que ponía corazón y intestino delgado. Sí, eso lo enviaré. Sí, es el corazón y el intestino delgado. ¿Afecta ahí? Sí, pues básicamente con elemento fuego, ¿qué funciona? Pues el corazón, que es el órgano con el que generamos casi todas las endorfinas necesarias para amar. Además, cuando se activa el amor en una persona, el campo eléctrico del lado izquierdo del cuerpo, movido por el corazón, se activa muchísimo y entonces tus células se empiezan a mover
con energía eléctrica creada por el corazón y no quemando calorías, ¿vale? Ya no tienes que quemar calorías y grasas, sino que funcionas con electricidad extra que produce el corazón cuando amas, cuando te enamoras, cuando tienes mucha ilusión por algo. Entonces eso te hace inagotable, te hace sentirte invulnerable, te hace sentirte absolutamente carente de miedo, como el príncipe de Zamunda cuando estaba enamorado, iba gritando por la calle a todo el mundo, ¿no? Y le gritaban los vecinos, pues bueno, eso de ir sobrado por la vida. Entonces, eso lo rige el corazón, el intestino delgado es el indicador de si vas bien o no. Cuando vas bien, es decir, tu amor es absolutamente volcado hacia el exterior y es sincero, entonces tu aparato digestivo funciona perfectamente. Puedes comer todas las porquerías que quieras y las digieres bien. Cuando hay una cierta contención y tienes miedo, entonces el intestino delgado está en contracción. Está como esperando que falles. Es decir, sí, tú pareces muy feliz, pero en cualquier momento te va a pegar el bajón y vas a cambiar bipolarmente de chip. Y entonces el intestino delgado está a la espera. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque el intestino delgado es capaz de, por ejemplo, en una angina de pecho, hacer un latido y bombear sangre para ayudar al corazón. Algunas de las reanimaciones que se producen en una angina de pecho las produce el propio intestino delgado bombeando toda la sangre que contiene para crear un nuevo flujo e intentando a ver si con ese único intento, se reactiva el músculo cardíaco. Así que son pareja y son pareja desde que somos embriones. El corazón e intestino delgado son el mismo órgano prácticamente. Se nota en la lengua sobre todo, y por supuesto el elemento fuego a largo plazo, es decir, el desamor te ataca los vasos sanguíneos, te vas pudriendo, se te pudre la sangre y sobre todo el sistema arterial empieza a congestionarse. Bueno, y como sonido curativo está la risa y está el canto. El canto es de elemento tierra, pero cuando cantas con letra, es decir, con letra, música y consciente solo de cantar, no puedes pensar en otra cosa. Entonces la única forma de estar en el presente es cuando te ríes a carcajadas, porque no puedes evitarlo, no puedes estar pensando en otra cosa mientras te ríes. Luego a lo mejor no sabes ni de qué te estabas riendo. Y cuando cantas con conciencia, con letra y pendiente de la letra de la música, entonces estás en el presente. Son esos momentos en los que no tienes miedo. En el presente no se tiene miedo. Siempre se tiene miedo de lo que pasó o de lo que te puede pasar. Bueno, como tiene un poquito de elemento tierra, le prestamos atención, ¿no? Esa parte del elemento tierra que lo llevan muchos años de astrología china, muchos signos tienen elemento tierra, o sea, humedad, que es para suavizar el clima. ¿Qué puede producir? Bueno, pues el elemento tierra es humedad y son movimientos de la tierra, es decir, terremotos. Como es un año de caballo de fuego yang, pues bueno, los movimientos de tierra también pueden ser un poquito en la superficie, así que esos terremotos no serán profundos, sino que serán superficiales, es decir, con tsunami, si los hay. El elemento tierra es el aprendizaje. Claro, el caballo no puede estar todo el año corriendo como un loco sin parar de vez en cuando a reflexionar. ¿Voy bien? Hemos llegado a Albacete, no, es Groenlandia. Pero si yo he ido recto a toda pastilla así, pero te habrás torcido. Entonces, de vez en cuando te tienes que parar y reflexionar. Para eso sirve el elemento tierra. Es como el estío, la canícula, cuando ya hace demasiado calor y ya no puedes hacer nada más que sentarte debajo de un pino y no puedes ni pensar. Hace tanto calor que no puedes pensar en nada. En esos momentos la reflexión la hace el subconsciente. El inconsciente es el que aprende de las experiencias pasadas, mucho más útil que la mente consciente, que la mente analítica. Por lo tanto, pues lo necesitamos, porque si no el caballo se estrellaría en el primer trimestre. Y el elemento tierra, cuando nuestros pensamientos no nos solucionan las cosas, se convierten en obsesiones, en tics, en tocs, en trastornos obsesivos de todo tipo, y entonces se nos empieza a estropear
¿Quién? Pues aquella parte de nuestro organismo que se dedica a aprender de lo que se ha comido, es decir, el estómago, el bazo y el páncreas, que son los que transforman el alimento en energía vital. En principio, el sabor que le sienta bien al bazo es el dulce, evitando los zumos, es decir, la fructosa sola, y que no sea dulce artificial. Y como sonido para el bazo, el que te calma la mente es el canto también, ¿eh? Muy bien, pues visto más o menos por dónde vienen los tiros, vamos a ver un poquito cómo fue el año del caballo de fuego en 1966, que fue desde el 21 de enero del 66 hasta el 8 de febrero del 67. Ese duró más. Bueno, situación mundial, según la Wikipedia. Bueno, Estados Unidos sigue con las pruebas nucleares. Llevamos como 10 años hablando de las pruebas nucleares de Estados Unidos en su propio territorio. Entre 1945 y el 92 detonaron 1.132 bombas atómicas en su territorio a costa de los presupuestos del Estado, por supuesto, ante una posible guerra que nunca se ha dado. Entonces ya empezaba la cosa a cambiar, porque ya olía mal gastarse tanto dinero en bombas atómicas para nada, y se empezó a hablar de la carrera espacial. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se pusieron de acuerdo los rusos y los americanos y dijeron: vamos a aparcar la carrera de las bombas atómicas, que no sé dónde guardarlas, y vamos a decirle a la gente que vamos a colocar artefactos en la Luna, bueno, y en el espacio exterior, a costa de los presupuestos del Estado, por supuesto. Y así empezó a gestionarse la carrera espacial. Después de todo, el elemento fuego, lo mismo son las bombas, que todas las cosas que hacen luz, que la electricidad, que todas las cosas que van por el aire, y por supuesto pues los satélites y naves espaciales. Entonces, bueno, pues ahí seguían. Había cosas que salían a la luz como muy flagrantes, que a lo mejor no se había hablado muy directamente de Vietnam, solo de una forma genérica, y entonces el fotógrafo japonés Kiyoichi Sawada publicó una foto de soldados norteamericanos torturando a un niño hasta la muerte, y luego se lo cargaron al fotógrafo, pero la foto salió, ¿no? Dio tiempo de dar la vuelta al mundo, y empezamos a ver otras caras de la realidad, ¿no? Empieza la lucha por la libertad. Francia elimina las bases nucleares norteamericanas en su territorio. Todo el mundo, el planeta entero, le exige a Estados Unidos abandonar Vietnam. Dentro de las luchas raciales, pues siguen muriendo defensores de la gente de color, defensores blancos, aunque empieza a haber personas de color en equipos de baloncesto norteamericanos. Ya vamos muy pasito a pasito, ¿eh? Llevamos bastantes años con los derechos de... Bueno, guerras civiles, golpes de Estado y todo lo demás. Es decir, la búsqueda de la libertad comienza por empezar a echar a todo el mundo de tu país, ¿eh? A todo tirano, a toda persona que coarte la libertad. Así que empieza la guerra civil chadiana, que fue cuando se fundó en Sudán el grupo disidente musulmán Frolinat. ¿Por qué? Porque en los años anteriores habíamos hablado de que se había intentado montar un frente árabe desde Egipto y había sido saboteado por Inglaterra y Estados Unidos. Así que todo intento de unirse a los países árabes había sido machacado. Al final se creó un frente tirando a escondido, ¿no? Como de lucha no abierta. Hubo golpe militar en Siria, toque de queda en Yakarta, en Indonesia, conspiraciones contra los gobiernos de Egipto, Zaire, Sudán, Congo, Nicaragua, Argentina y Guatemala, rebelión en Rodesia, guerra aérea entre Israel y Siria, mira, estamos en ello. Y comienza la revolución cultural de China, es decir, China se abre al exterior ya. Ya nos hemos sanado, ya no se muere de hambre la gente en China, hemos erradicado el opio de los británicos y ahora empezamos a abrirnos un poquito al exterior, muy lentamente, ¿eh? Violentas manifestaciones en Madrid contra la Embajada de Estados Unidos. Fraga se baña en la playa de Palomares, con aquella barriga que tenía el hombre. Energía atómica, vamos a decir que la energía atómica es buena y me voy a bañar en la playa. Amnistía de Franco para los falangistas juzgados por crímenes de guerra, con lo cual la cosa se pospuso hasta los años 90, más o menos,
la memoria histórica. El Reino Unido empieza a perder territorios, o sea, gente se empieza a independizar del Reino Unido. Rhodesia, Malasia, Australia se libera económicamente, quitan la libra esterlina y ponen el dólar australiano. También se independiza Guyana y un poquito Djibouti y Barbados, o sea que se animó la cosa a nivel de conseguir la libertad, cosa que parecía impensable 2 años antes. Se firma la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos y se pone en marcha en España, porque España la puso Manuel Fraga, la decretó un año antes, curiosamente Manuel Fraga, y en España se instauró ese año, ¿no? Luego empezamos con las sondas espaciales. El primer vehículo que tocó otro planeta fue una sonda espacial rusa que se estrelló contra Venus. Luego fracasaron en alunizar con otra sonda, consiguieron poner una nave en órbita de la Luna, el Luna 10. Estados Unidos sí que colocó una sonda en la Luna y 2 naves orbitando la Luna y la Tierra. Con lo cual pues ya había un éxito como para pedirle al erario público montones de dinero para eso, ¿no? Explota el Apolo 1 al despegar y Estados Unidos y Rusia firman el Tratado del Espacio Exterior. Este planeta para ti, este planeta para mí. Así ya empezaron a crear las bases de un negocio tremendo como es una cosa que te la tienes que creer, ¿no? Hemos tirado una cosa al espacio y no sabes si ha caído por el otro lado y lo han recogido y lo han vuelto a lanzar, ¿no? Muere Walt Disney a los 65 años. Elemento tierra. Gran terremoto con tsunami en Taiwán. Otro un poquito menor en Uganda. Uno en China con 8.000 muertos. Un terremoto guapo. Uzbekistán, Turquía, Perú. Y por el contrario en Italia desbordamientos que se comieron, creo que fue Venecia. Varias ciudades se las llevó el agua. Y por esas cosas que pasan, que no hay nieve, pero en algún sitio tiene que caer, récord de nevadas en Monterrey, México y en Guatemala. En Monterrey hay un cerro que se llama el Cerro La Silla, es un pedraforca, y pues allí debió caer todo seguramente. Y lo más importante, empiezan los 40 principales. ¿Y quién ganó el número 1 de los 40 principales? Mamas and the Papas con Monday Monday. Si tenéis un poco de edad, pues sabréis cuál es. Y si no, todo eso en un año. Sí, más cosas. Me he saltado en la mitad porque era ya repetitivo, pero la cosa es, carrera espacial, cosas muy visibles. Las luchas por la libertad salen en todas las televisiones del mundo, aunque sea una birria de país escondido en lo más profundo de África. Todo se ve muy a la luz, todo el mundo le afea, por ejemplo, a Estados Unidos la situación de Vietnam. Es decir, ya no es el engaño, la manipulación de la serpiente que le da la vuelta a la información hasta que te tragues su versión, sino que el caballo tiene versión única. Solo hay una verdad y te la tienes que comer. Si no te gusta, es esa la verdad. Es decir, tú has robado, pues tú has robado. No, es que he cambiado de sitio el dinero. No, has robado. Bueno, pues todo eso es lo que más o menos va a protagonizar el año del caballo de fuego, en un escenario en el que pues ya veis lo que tenemos un poquito, ¿no? Pues, un montón de problemas por solucionar en diversos países, una situación muy inestable en la moneda, por ejemplo, que todavía no sabemos si sobrevivirá el euro, si el dólar se montará encima del euro o se caerá del todo. Es decir, así como el Imperio Británico se cayó hace 60 años, es decir, todo lo que era Compañía de las Indias Orientales y todos los tentáculos que tenía por todo el mundo, el siguiente imperio que crearon ellos mismos, que es Estados Unidos, pues ahora empieza a replegarse en Sudamérica, es decir, quieren hacerse el control de América del Sur y dejar un poquito de lado Europa y otros territorios, intentando pues conservar un cachito de Polo Norte para que los rusos no puedan circular libremente por el Ártico, cortándole un poco las vías de comunicación a países que le pueden hacer la competencia económicamente. Lo que pasa es que así como nos hemos tragado
cualquier cosa que nos hayan dicho en el año de la serpiente, en el año del caballo, cualquier cosa que veamos que no es legítima, que es injusta o que no es ética, nos va a indignar. Por lo tanto, las mismas ganas que vamos a tener de salir al mundo a buscar el amor, también vamos a salir desaforadamente a tirar abajo a todo aquello que nos pueda impedir el amor, impedir la felicidad. ¿Sí? Así que tirano que se te pone por medio, tirano que derribas, ¿eh? Voy a ver si encuentro personajes del año del caballo, porque había unos poquitos y eran curiosos, ¿eh? Y entonces, si los encuentro bien, y si no, pues ya os lo pasaré en los apuntes. Pero bueno, el caballo de fuego es un personaje absolutamente extrovertido y por lo tanto pues es alguien que es visible, ¿eh? Una persona muy visible. ¿Qué pasa cuando todo el mundo se va a comportar como un caballo de fuego? Todo el mundo va a querer ser visible, todo el mundo va a querer hablar a la vez, todo el mundo se va a querer relacionar abiertamente con los demás, para bien o para mal, y por lo tanto va a haber mucho ruido en el mundo, ¿eh? Pues un caballo, yo qué sé, mi hija es caballo de metal, son los más flojos de todos los caballos, pero su curso era insoportable para los profesores, no porque se portaran mal, sino porque no se sentaban y no escuchaban. Con lo cual a veces hablaban, estaban deseando, son muy majos, pero a ver si se van ya al instituto, porque demasiado ruido, era demasiado escándalo. Entonces, bueno, sí, nacidos en el año del caballo, para que os hagáis a la idea, no de fuego, ¿eh? del otro. Barbara Streisand, Denzel Washington, John Travolta, Margot Robbie, Rita Hayworth, Nelson Mandela, Kevin Costner, Kim Basinger, Sean Connery, Ray Charles, Carmen Sevilla, Chopin, Clint Eastwood, Paul McCartney, Martin Scorsese, Felipe González, Harrison Ford, Jimi Hendrix y Janis Joplin, las dos de caballo además, Angela Merkel, Hugo Chávez, Rudolf Hess y el campeón del Kung Fu Jackie Chan, el inmortal, que cumplió 60 años en el anterior caballo de madera y que todavía estaba haciendo películas sin dobles y sin especialistas, ¿no? Ahora ya cumplirá 72. Sí, son gente que tiene mucha energía, ¿eh? El caballo lo que hace es que, como os he explicado, como el corazón funciona a toda potencia, produce una carga eléctrica que a las células no les cuesta nada moverse y por lo tanto tiene energía ilimitada. Así que la gente del año del caballo puede trabajar, puede moverse, puede realizar actividades durante horas y horas y días. Se puede ir a un concierto de estos que no duermes, ¿no? Que vas a una tienda de campaña y ni la pisas la tienda de campaña y te están los 3 días bailando y escuchando música y no les pasa absolutamente nada. El caballo solo se para cuando se pone enfermo. De vez en cuando, si no entra en elemento tierra, que dices, bueno, voy a hacer cabeza y voy a parar un poco, porque ya me estoy pasando, si no me va a dar un jamacuco. Pues si no lo haces por tu propio pie, pues ya te pondrán malo y te tumbarán en cama, ¿no? Les dura muy poco, se recupera muy rápido porque son de fiebre alta y curación rápida. ¿Por qué? Porque su organismo se lo puede permitir. Caballos de fuego: Salma Hayek, Kiefer Sutherland, Halle Berry, la cantante Sinéad O'Connor, Cindy Crawford, Marta Sánchez, Thomas Edison, Rembrandt, Mike Tyson, Janet Jackson, Luis Merlo, Luis Zahera, que ahora está de moda, Lucía Echevarría, el padre Apeles, si os acordáis de él, y uno que no lo parece, Gabino Diego. Era como ese tipo de personaje que es como muy invisible, pero en el fondo llenaba la pantalla. Todos los personajes que ha hecho te atraían, ¿no? Es una persona que no puede pasar desapercibido. El caballo, básicamente, es fuego, es luz y por lo tanto es imposible que pase desapercibido. ¿Cómo andamos de hora? Muy bien. Sí.
Perfecto. Porque ahora luego os explicaré cómo le va a ir a cada uno, pero recordaremos un poquito que las relaciones entre los signos, es decir, cómo me llevo yo con el resto de los signos o cómo me llevo yo con el año en curso o con el mes en curso, hay meses chinos, todo esto lo pongo en el dossier, podéis ver cómo os va a ir a vosotros en cada uno de los meses, ateniéndonos a las siguientes reglas. El que tienes a 6 de distancia es tu adversario, con este te llevas mal. Normalmente con los que están a 3 de distancia también te llevas mal, ¿vale? Y con los que están a 4 de distancia te llevas bien. Forman equipos, el equipo del agua, el equipo del fuego, el equipo de la madera y el equipo de la metal. A 5 ni te ves y a 2 ni te ves tampoco. Y algunas veces con el compañero de signo, o sea, cuando el caballo es de fuego, pues la cabra es de fuego. El siguiente será un mono de tierra y un gallo de tierra. Pues con esa pareja te puedes entender porque comparten objetivos, ¿vale? Y luego, como ya os dije el año pasado, tenemos los aliados secretos, que son el caballo con la cabra, la serpiente con el mono, por eso el año de la serpiente era bueno para los monos, el dragón con el gallo, el conejo con el perro, el tigre con el cerdo y el búfalo con la rata. Es decir, esta asociación es un aliado que no lo parece, según la astrología, que no lo parece, pero lo es. Es decir, al final trabaja a favor tuyo. Por el contrario, los enemigos secretos, pues el conejo con el dragón, el tigre con la serpiente, el búfalo con el caballo, la rata con la cabra, el cerdo con el mono y el perro con el gallo, que son aquellos que parece que no te va a hacer daño y te cruzas con él y cuando te cruzas con él te pega un guantazo. Es decir, son signos que se repelen porque chocan algunos de sus elementos gravemente. Por ejemplo, el metal con la madera, que el metal corta la madera. Entonces, ese choque de elementos, que son la esencia de la personalidad de la persona, hace que esa persona te caiga mal o entres en desafinidad con ella y no sabes por qué. Es decir, no siempre es porque en otra vida nos hayamos odiado, ¿eh? A veces es por ese tipo de desafinidad. Muy bien, pues ahora pararemos un momentito y pasamos a explicar cómo le va a ir a cada uno de los signos. Disculpa, ¿está puesta la calefacción? No. Hace calor, Eres tú. hace calor.